vinculación de la Chacarita con el resto de la ciudad es el objetivo del proyecto Chacarita Alta, que será emprendido por la Senavitat con otras instituciones públicas y privadas. El proyecto cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. La regularización de títulos de propiedad, conexión legal de los servicios de energía eléctrica y agua potable, construcción de un alcantarillado sanitario, el relleno de zonas críticas, mejoras de viviendas y reubicación de habitantes de zonas inundables son algunos de los trabajos comprendidos en el proyecto Chacarita Alta. Para su realización, la Senavitat firmó el convenio de cooperación con la Municipalidad de Asunción, el Ministerio de Obras Públicas, la ESAP, ANDE y la ONG Hábitat para la Humanidad. Primeramente en Chacarita Alta lo que se pretende es dar a este sector de la ciudad los mismos servicios que tiene la ciudad alta, como ellos le llaman, que no es otra cosa que la ciudad que está acá a una cuadra de ellos. Y sobre todo un funcionamiento de esta zona de la ciudad que esté acorde ya con las condiciones urbanas que se conocen en cualquier parte del mundo. Darle buenos servicios, darle o adquirir ciudadanía. Mesas de diálogo que son coordinadas por la Pastoral Social y también la organización Hábitat para la Humanidad, se van estableciendo las prioridades. De momento serían 1000 las familias beneficiadas, de las cuales al menos 140 serán reubicadas. Primeramente dejar en claro que este es un proyecto de mejoramiento de barrio, no solo de construcción de vivienda. Ciertamente el proyecto incluye algún porcentaje de construcción de viviendas nuevas para reubicar o relocalizar a aquellas familias que están en situación de riesgo, principalmente apostadas a orillas de las zanjas o los cauces, tanto México Antequera como Tacuarí, pero principalmente estamos hablando de una intervención urbana que va a significar apertura de calles, mejoramiento de los espacios públicos. Para la primera etapa prevista dentro de lo que abarca este año, se espera contar ya con un diseño urbanístico. Para los pobladores, la espera ya fue larga y están ansiosos en ver el proyecto concretado. Por lo menos el compromiso se hizo hoy. Por lo menos podemos decir, sí se firmó. De ahí luchar a que se haga realidad y sigan el proceso de esto. El proyecto ya cuenta con una financiación asignada de $14 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. Jazmín García, Red Guaraní.